Mire, el apóstol Pablo, escribiendo a los corintios, les expresó precisamente lo que nosotros hemos estado predicando las últimas semanas. Allá en 2 Corintios 5 dice el apóstol Pablo: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mis hermanos, antes de ser regenerados por el Espíritu de Dios, toda percepción nuestra era según la carne. De manera que a Dios lo entendíamos de una manera diferente y errada. Al mundo lo mirábamos con ojos codiciosos. La iglesia era para algunos pues solamente una manera de ser religiosos, para otros un asunto realmente indiferente o incluso tal vez para otros algo despreciable. La familia y el matrimonio sin duda que era algo totalmente mal entendido y por lo mismo un fracaso en muchos sentidos, por decirlo menos. Pero mire, tal como lo expresa el apóstol, ahora ya no conocemos así las cosas, sino que para nosotros todo ha sido hecho nuevo. Nuestra visión es nueva de todas las cosas. Por eso hemos estado hablando las últimas semanas de esas nuevas relaciones que los nacidos de nuevo tienen con todas las cosas que les rodean. Y hoy, mis hermanos, vamos a dar inicio al conocimiento bíblico que debemos tener tocante al matrimonio y a la familia. Y para eso, mis hermanos, es preciso que vayamos al libro de Génesis. Vamos a enfocarnos el día de hoy solamente en el matrimonio por cuestión de tiempo y porque los temas son muy extensos. Mire, ¿por qué vamos a Génesis? Porque el mismo Señor Jesucristo, cuando tuvo que hablar acerca del matrimonio, Él refirió a sus oyentes a este libro. Él dijo: en el principio, no fue así, sino que en el principio, y les explicaba, Mateo 19, 4 y 8 hablan de esto. Entonces hagamos caso de esta recomendación del Señor, vayamos a Génesis, allí vamos a encontrar el propósito original de Dios para el matrimonio y vamos, mis hermanos, a ir haciendo varias observaciones que considero valiosas, fundamentales tocante a este tema. Génesis capítulo 2, y vamos a ir a partir del versículo 18, voy a ir explicando por párrafos, haciendo algunas observaciones. Mire, si ya tiene en su Biblia este pasaje, dice la palabra de Dios: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Mis hermanos, Dios declara un asunto maravilloso, me parece, que había algo que no era bueno. Digo, después de toda la creación que Él había hecho y que se había declarado que era bueno en gran manera, por fin llegamos a una declaración donde encontramos algo que no era bueno. ¿Qué era eso? Pues que el hombre estuviera solo. Y mis hermanos, no es que Dios hubiera hecho algo mal. Más bien esa forma de expresión la utiliza el escritor sagrado para resaltar que una parte de la creación de Dios no estaba completa. Que el varón estuviera solo no era lo que Dios había decidido hacer. Su plan aún no se había completado. Y no importa que ya hubiera en la creación muchos otros seres
mis hermanos, ninguno de esos seres era una compañía idónea para Adán. Bien, ahora, mis hermanos, hay algunos asuntos que yo deseo señalar, deseo puntualizar de este texto, y por cuestiones de tiempo solamente los iré mencionando, con muy breves explicaciones en algunos casos. Mire, número uno del texto que acabo de leer. El matrimonio, mis hermanos, va a venir a suplir una necesidad humana primordial, la necesidad de compañía. Ya que Dios declaró que no era bueno que el hombre estuviera solo, esto marca el propósito original de Dios para el matrimonio. Y esto vale la pena aclararlo porque, mis hermanos, por ejemplo, la Iglesia Católica dice que el propósito principal del matrimonio es la procreación. Bueno, no es así, según lo encontramos en el texto. Cuando Dios habla de que se multiplicaran los hombres y llenaran la tierra, lo mismo le dijo también a todos los animales. Y eso, mis hermanos, debemos entenderlo como una palabra de bendición de Dios para su creación. Pero su propósito está contenido en estas palabras que acabamos de leer. No era bueno que el hombre estuviera solo. Por eso, mis hermanos, la definición más sencilla y bíblica de matrimonio sería la siguiente. El matrimonio, mis hermanos, es un pacto de compañía. Un pacto de compañía. Porque así, mis hermanos, lo encontramos en la misma Escritura, y no quiero que pierda de vista esto. Mire, allá yendo a uno de los profetas menores, Malaquías, el capítulo 2, vamos a encontrar unas palabras de Dios mismo, donde hablando de otro tema, hablando de un asunto en el que los judíos habían abandonado a sus mujeres y se habían ido y casado con mujeres extranjeras, y Dios les llama a cuentas, Él va a hacer mención aquí de una frase que yo quiero resaltar en un momento. Dice Dios lo siguiente, dice, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, con la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Mis hermanos, Dios habla de la esposa como compañera y mujer de tu ¿qué? De tu pacto, porque el matrimonio es un pacto de compañía. Compañía, ya vimos que la necesidad del hombre era esa en un principio, una compañía. ¿Por qué un pacto? Porque el matrimonio, mis hermanos, es un acuerdo de dos personas a vivir juntos en esa compañía, y ese acuerdo lo hacen delante de Dios. Por eso, mis hermanos, para algunos que piensan que el matrimonio se sella en el momento en que hay una relación carnal, una relación sexual, bueno, no es así. El matrimonio, mis hermanos, se sella cuando hay unos votos matrimoniales, hay un pacto, hay un compromiso a estar juntos permanentemente. Por eso, mis hermanos, cuando aquí a la iglesia llegan algunos matrimonios, o al menos así se presentan como matrimonios, pero realmente resulta que no han hecho sus votos matrimoniales, y algunos ya tienen hijos incluso, bueno, sí les pedimos que aunque lleven varios años y ya tengan familia, que hagan sus votos matrimoniales, porque el matrimonio es un pacto de compañía. Bien, espero que eso esté claro. Número 2, mis hermanos, la mujer va a ser creada por causa del varón y no viceversa. ¿Ya vieron? ¿Quién estaba solo? ¿Quién tenía necesidad de compañía? El varón. Y eso, mis hermanos, más adelante va a implicar en la teología paulina que hay un orden de procedencia y por lo tanto de sujeción de la mujer al varón en el matrimonio. Ahora, yo sé que si esto lo vemos a través de los ojos de la carne, pues habrá aquí tal vez algunas que esto no les guste, o que a lo mejor incluso les resulte ofensivo. Pero yo sé, mis hermanas, que ustedes están viendo ya las cosas con ojos espirituales, por lo cual escuche lo que el apóstol Pablo dice en la palabra de Dios respecto de eso que estoy diciendo. Dice allá en 1 Corintios 11, porque el varón
no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Y continúa Pablo hablando de esto, pero mis hermanos, lo que hay que señalar es que aquí en Génesis encontramos ese principio, ese fundamento, el asunto de una procedencia. La mujer procede del varón, por lo tanto se sujeta a él. Ahora, seguimos adelante en el texto. Vaya tomando nota de todo esto, son puntos fundamentales que nos van a servir para entender la relación matrimonial más adelante. Versículo 21, dice Génesis: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Punto número 1. El sueño que Dios hizo caer sobre Adán, mis hermanos, es un sueño sobrenatural. El uso de la palabra hebrea a lo largo del Antiguo Testamento para la palabra que aquí se traduce sueño nos indica eso. Porque cada vez que Dios hablaba o se manifestaba a través de sueños a alguno, utilizaba esta palabra específicamente. Así que aquí se está diciendo que Dios hizo o trajo un sueño sobre Adán. No es un sueño normal, es un asunto sobrenatural. Y a continuación Dios toma del costado de Adán, así dice el original, no precisamente de la costilla, sino del costado. Toma carne y hueso y de allí forma a una mujer. De manera, mis hermanos, que al igual que con el hombre, ahora con la mujer, ambos son una creación directa de Dios, lo cual quiere decir que aquí no hay lugar para la evolución. Ese asunto, ese mito, ese cuento de que el hombre evolucionó del mono, de un homínido o de como quieran llamarle, mis hermanos, no aparece en la Escritura por ningún lado. La Escritura es contundente en declarar que el hombre y la mujer son una creación directa de parte de Dios. Ahora, vaya tomando nota de que cada afirmación que va haciendo la Escritura, el mundo dice otra cosa distinta. Por eso, mis hermanos, las relaciones de hombres y mujeres y el matrimonio está de cabeza, porque el hombre no se entiende ni en lo que es él mismo. Entonces vaya tomando nota de todo eso. Número dos, el hecho de que la mujer haya sido formada del hombre mismo muestra su semejanza con él y por lo tanto su idoneidad para ser su compañera, porque ella era parte del mismo hombre. Y eso descarta que el hombre y la mujer sean antagónicos, que ambos, mis hermanos, fueron más bien creados para tener una vida juntos, en compañerismo, en colaboración y armonía, en todas las cosas, y no, como se nos pretende hacer creer ahora, en una constante competencia, donde uno aplasta al otro, donde cada quien hace lo necesario para demostrar quién es mejor. Por lo tanto, la palabra de Dios descarta el feminismo y también descarta el machismo. Versículo 23. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Bien, punto número 1. Mire, la presentación de Eva ante Adán trae a una gran admiración y también una gran felicidad. Y mis hermanos, cada vez que yo leo este párrafo, estas palabras de Adán, me imagino la cara que Adán ha de haber puesto cuando vio allí plantada delante de él a Eva. Admiración y felicidad denotan sus palabras.
sin duda que contemplar a un ser semejante a él, no como con los animales a los que había puesto nombre, porque ella es semejante a él, pero no igual, más bien complementaria en todos los sentidos con Adán. Eso debió haber sido un impacto muy grande para Adán. Ahora, mire, Adán con esa visión e inteligencia, aún libres de pecado, porque, mis hermanos, cuando el pecado entró, causó tal estrago en la persona del ser humano, que yo le puedo decir que lo que hoy somos es solamente una sombra borrosa de lo que el hombre fue cuando salió de las manos de Dios. Yo creo que no alcanzamos a percibir el entendimiento, la inteligencia, la santidad que Adán tenía, por lo cual él percibe al instante las similitudes y también las diferencias con su mujer, y además también su posición delante de ella. Porque, mis hermanos, después de haber expresado su admiración y su felicidad, Adán pasa a ponerle un nombre. Y eso es muy significativo, es lo primero que hace Adán. Y eso es muy significativo. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, el solo hecho de tomar esa iniciativa ya nos está diciendo algo. Nos está diciendo que Adán se reconoce a sí mismo como cabeza de Eva. Primero, porque Adán sabe que salió de él. ¿Qué dijo? Esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Pero además, mis hermanos, debemos saber que siempre el que pone nombre, ya sea a otra persona, o a un animal, o a una cosa, es mayor que aquel a quien se está nombrando, a quien se está poniendo nombre. Pero mire, yendo a ese nombre que recibe Eva de parte de Adán, también es un asunto muy interesante e importante. ¿Qué dijo Adán? Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. La mujer es semejante al hombre mismo. Por eso el nombre de la mujer es semejante en su fonética al nombre del varón, pero en modo femenino. Mire, varón en hebreo, lo que está diciendo Adán es, varón en hebreo es Ish. Y Adán llama a su mujer Isha. Suenan semejantes, aunque sus raíces en el hebreo son diferentes. Ish, que es hombre, significa barro. Isha viene de una raíz que significa suave. ¿Por qué Adán escogió ese nombre? Porque suena igual al nombre del varón, y sin embargo son diferentes. Y eso nos habla de la inteligencia de Adán. Mis hermanos, este pasaje es de relevancia primaria en nuestros días, sobre todo, pues se encarga de dejar en claro y sin lugar a dudas de que el hombre y la mujer, a pesar de ser semejantes, son diferentes. Y usted sabe, todo este asunto del género, como lo quiere ver la humanidad del día de hoy, como se pretende que se enseñe en las escuelas, y discúlpeme lo que le voy a decir, pero es una estupidez, por decirlo menos. Y no lo estoy diciendo en un sentido peyorativo, lo digo con el significado que tiene las dos acepciones que maneja la Real Academia de la Lengua Española para la palabra, es una estupidez. Porque Dios formó dos sexos distintos, con capacidades diferentes, semejantes, pero no iguales, sino complementarios. Y no había ninguna confusión al respecto de eso. Versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Finalmente, mis hermanos, llegamos al punto culminante del pasaje, la institución del matrimonio por parte de Dios. Y en este pasaje, mis hermanos, encontramos no solo esa declaración de Dios
de que sus criaturas habían sido puestas para estar en ese vínculo. Ese era el plan original de Dios, ese vínculo al que hoy llamamos matrimonio. Sino además también encontramos lo que hemos llamado en otras predicaciones los 3 pilares del matrimonio. Así que Dios está diciendo que creó a la mujer para que estuviera en ese vínculo con el varón. Ese es el estado ideal para el ser humano. Pero encontramos 3 declaraciones que sirven de base fundamental para el matrimonio, y cuando esas bases se tambalean o no se siguen, mis hermanos, pues el matrimonio sufre repercusiones. Así que yo creo que vale la pena que las escuchemos nuevamente, si ya lo ha hecho anteriormente, pero tal vez hay algunos aquí que va a ser la primera vez que lo escuche. Ponga atención. Número 1, dice el Señor: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Esa es la primera declaración, o el primer pilar. Y este primer pilar, mis hermanos, va a establecer el lugar y la importancia que debemos dar a nuestro esposo o esposa, según sea el caso. Mire, quiero explicarle un poquito esto. Cuando nosotros nacemos, la relación más importante, más fuerte, más definitoria en cuanto a lo que vamos a hacer nosotros en un futuro es la relación con nuestros padres. Pero cuando un hombre o una mujer llegan al matrimonio, se les ordena dejar esa relación de los padres que había sido tan importante en un lugar secundario. Y ahora el lugar principal lo debe ocupar el esposo o la esposa. Dejar a tus padres significa que tu relación con ellos deberá cambiar. A partir del momento en que tú te casas, tu atención, tu ocupación son en primer lugar para tu esposa o para tu esposo. Mira, si cuando eras soltero o soltera, dependías de tus padres en cuanto a recibir afecto, en cuanto a recibir aprobación de las cosas que hacías, en cuanto a recibir una ayuda y consejo, bueno, ahora ese lugar lo debe ocupar tu cónyuge. Mis hermanos, ¿por qué decimos estas cosas? Porque yo sé que hay algunos que aún cuando ya se han casado y a veces pasan años de matrimonio, aún sigue habiendo una dependencia respecto de los padres, dependencia emocional, dependencia psicológica. Aunque los padres incluso no vivan en la misma casa, o incluso los padres ya se hayan muerto, aún la figura y la dependencia emocional sigue pesando en el matrimonio. Ahora, mis hermanos, debemos entender que en el momento en que tú te casas, esa relación del padre y la madre quedan en un segundo término, no debe influir más dentro de tu matrimonio. Y yo quiero decir, si eres soltero, cuando te cases, olvídate de estar metido o metida en la casa de tus padres. Porque yo he escuchado de casos, tanto aquí como allá afuera, de solteros o solteras que son tan apegados al papá o a la mamá, que cuando se casan no pueden romper ese vínculo. Y ahí van. Al otro día de que se casaron, ahí van a la casa de los padres, y luego para sacarlos de ahí está difícil. No debe ser así. Si tú ya eres casado, evalúa si estás cumpliendo con este primer pilar. ¿Realmente has roto ese cordón umbilical con tus padres? ¿O sigue estando un asunto emocional que todavía interfiere en tu matrimonio al día de hoy? O también debo decir esto para los que son suegros o suegras, o cuñados o cuñadas: deja de estarte metiendo donde no te llaman. Si ya tu hijo o tu hija se casaron, hasta allí llegó tu interferencia con ellos. No puedes meterte más. Si se te solicita un consejo, dalo,
pero si no se te solicita, no vayas y te metas a donde no debes. Porque la relación primordial para él que se casó o para ella que se casaron ahora es su cónyuge, no tú. Así que debes entender que si vas y te metes vas a tener más perjuicios que beneficios. Ahora, mis hermanos, si estamos entendiendo todo esto, seguramente también, por sentido común, entenderemos que toda otra relación con cualquiera otra persona pasa a un lugar secundario. Después de Dios, que es el número 1, el número 2 es la relación con tu cónyuge. Y toda otra relación queda relegada a otros lugares, otros espacios. Incluyendo esto, escucha bien, a los hijos. ¿Por qué? Porque yo he escuchado sobre todo a mujeres decir es que para mí lo primero son mis hijos, el marido que se aguante. Bueno, estás mal si piensas de esa manera. Lo primero debe ser tu cónyuge y toda otra relación queda después. ¿Sale? Los hijos, el resto de la familia, los amigos, los compañeros de trabajo, los excompañeros de la escuela, etcétera, etcétera. Que quedan también todas esas relaciones por debajo de la relación que debes tener con tu esposo o con tu esposa. Ahora, solamente como una observación extra, solamente con una observación que tal vez más adelante toquemos en otras predicaciones, quiero decirles que aún cuando hemos dejado en un lugar secundario la relación con nuestros padres, eso no te desliga de cumplir con el mandamiento de honrar a tu padre o a tu madre. Aún debes seguir estando atento si hay alguna necesidad en tu padre o tu madre, pero nunca por encima de tu relación matrimonial. Eso hay que entenderlo. ¿Sale? Hay quien se va con ese mandamiento, es que todavía debo honrar a mi padre y mi madre, y están allá metidos y eso a veces da el traste con el matrimonio. No, no debe ser así. Hay que tener sabiduría para poder atender las cosas en su debido lugar. Número 2, pilar número 2, y se unirá a su mujer. Ahora, esta frase, se unirá a su mujer, de lo que nos habla es de una unión que dura para el resto de la vida. Escucha esto, sin posibilidad de separación. En esta vida tú no te puedes separar una vez que contrajiste matrimonio. ¿Está claro? Yo creo que es fácil de entender eso. Es para toda la vida. Se dice que un joven estaba por allá buscando una revista en su cuarto. Y como no la encontraba, va y le pregunta a su papá y le dice, oye papá, ¿no viste mi revista? La del artículo de cómo vivir 100 años. Y el padre le dice, sí, la tiré a la basura. ¿Por qué? Porque no quiero que tu mamá la lea. Bueno, yo creo que para los cristianos no debe ser un problema estar toda la vida ligado en matrimonio. Para la gente del mundo sí lo es. Para nosotros, mis hermanos, no es sencillo, pero debe ser de bendición. Ahora, yo quiero decirle que para los cristianos no debe existir la posibilidad de divorcio. Esa puerta que para la gente que no conoce a Dios es una posibilidad muy real y muy usada en nuestros tiempos, para nosotros no existe. Bórrala de tu mente. Yo quisiera, mis hermanos, que la enseñanza original de Dios quedara grabada en tu mente de manera permanente. Que esa frase, se unirá a su mujer, la entiendas como debe ser. Es importante que no permitas que el pensamiento del mundo entre en tu corazón y que comiences a pensar que el divorcio es una posibilidad para ti, porque no lo es. Mire, déjeme ilustrarle esto con una breve historia. Se cuenta que cuando Alejandro Magno, el conquistador por excelencia, llegó a Fenicia allá en el año 335 a.C., se dio cuenta de que su ejército era superado en número por un ejército 3 veces mayor. Y entonces Alejandro, que era muy observador, se dio cuenta de que sus hombres ya habían comenzado a murmurar, tenían miedo de enfrentar a ese ejército que les superaba en número. Entonces Alejandro hizo algo para resolver el asunto.
Porque este hombre no solamente era un gran guerrero, había sido educado por Aristóteles, sabía pensar, y en la noche fue y quemó los barcos en que habían llegado. Así que no hubo más posibilidad para sus hombres que luchar hasta vencer o morir intentándolo. La historia dice que el ejército de Alejandro ganó la batalla. Mis hermanos, si entendemos que esa frase "se unirá a su mujer" habla de un tipo de unión que no puede deshacerse, entenderemos que cuando lleguen los problemas al matrimonio, por más difíciles, por más fuertes que estos sean, la única solución que a nosotros nos queda es hacer lo necesario para resolverlos. ¿Los resuelves o los resuelves? Porque los barcos ya se quemaron. No hay otra salida. Para ti no hay otra opción. Ahora, yo quiero decirte, para que no empieces a ver esto como algo malo, que cuando esta idea que proviene de Dios es puesta en práctica, entonces la vida matrimonial se convierte en una manera en que Dios nos madura también espiritualmente. Porque, mis hermanos, en el matrimonio, como en ningún otro lugar, tenemos oportunidad para practicar la paciencia, para poner en práctica el espíritu de servicio, el perdón, la templanza, el amor, la fe. Si dejas de pensar que la manera de resolver tu problema es salir corriendo a la casa de tus padres, y en lugar de eso aprendes a quedarte y resolver las cosas, eso va a traer madurez a tu vida. Y va a haber oportunidad de que ese carácter que Dios ha puesto en ti, semejante al de Cristo, comience a ponerse de manifiesto en el matrimonio. Pero aquí debo hacer un alto para hacer una aclaración. Mire, desafortunadamente, mis hermanos, debo decir que cuando el matrimonio es un matrimonio mixto, es decir, de un cristiano con un no cristiano, la posibilidad del divorcio se vuelve real. Cuando estamos hablando de que el divorcio no es una puerta para nosotros, estamos hablando en el contexto ideal de que se casa un cristiano con una cristiana. Pero, mis hermanos, cuando eso no sucede, y es el matrimonio donde alguno de ellos no es cristiano, el asunto del divorcio se vuelve un asunto posible. Por eso la Escritura es muy clara en que para los cristianos casarse con alguien no cristiano está prohibido. Es una orden, no lo hagas, porque va a traer sus consecuencias. Pero si a pesar de esa orden, porque eso pasa, tú te aferras a tu necedad y a tu rebeldía, toma en cuenta que no tienes buenos pronósticos. E incluso la puerta del divorcio se abre, porque si tú eres obediente a la palabra de Dios, él o ella seguramente que no lo serán. No son cristianos, no ven las cosas de la misma manera que tú. Número 3. Ahora, no estoy explicando todo a profundidad, mis hermanos, solamente estamos puntualizando algunas cosas, ¿sale? Más adelante hablaremos de esto, tal vez con mayor extensión. Número 3, y serán una sola carne. Esta frase, mis hermanos, más que solamente hablar de la unión sexual, que la incluye, por supuesto, también, mis hermanos, implica, y esto es muy importante, implica un conocimiento de nuestro esposo o esposa, de tal manera que pudiéramos vivir con él o con ella como si fuéramos uno y no dos. A final de cuentas, Dios había creado a Eva de la misma carne de Adán, ¿no? Por eso, propuesto es que vuelvan a vivir como si fueran uno. Mira, yo sé que cuando llegamos al matrimonio, nuestro cónyuge es muy diferente a nosotros. Porque hemos sido creados diferentes, porque nuestras familias son distintas, porque tenemos costumbres que se diferencian. Incluso la rama académica que hemos elegido es diferente de la de nuestro cónyuge. A veces el nivel
que se ha alcanzado en ese crecimiento académico es distinto, etc. Y sin embargo, mis hermanos, la voluntad de Dios es que podamos vivir como si fuéramos uno solo. Y eso requiere que haya un conocimiento de tu cónyuge, que te esfuerces en conocerlo, en saber lo que piensa. Por eso yo te pregunto, tú que estás casado, ¿qué tanto entiendes a tu esposa? O tú, mi hermana, ¿qué tanto comprendes a tu marido? Digo, yo sé que el tiempo pasa y a veces después de 10 o 20 años resulta que ella dice, bueno, pues que ya no sé ni con quién soy casada, ¿no? Creo que cada día que pasa lo conozco menos. Pero déjame decirte que este es un asunto lamentable, porque después, mis hermanos, de que el matrimonio acaba de realizarse, viene algo que se conoce como la luna de miel, algunos expertos la llaman así, y que se dice comprende los primeros años de matrimonio, 1, 2, 3 años después de que te casaste, donde esa relación, bueno, pues ya sabes, es pura miel. Es como cuando eras novio, pero pues ahora ya estás casado, ya tienes todo el tiempo para estar con la persona que tú amas, y todo parece que va muy bien, pero después de ese tiempo, la relación parece que se comienza a enfriar. Y esa importancia que antes le dábamos a conocer los detalles, a estar al tanto de los pensamientos, los deseos, los sueños de esa persona que amamos, bueno, eso va cambiando. Y a veces esto comienza a volverse un tanto indiferente para nosotros y llega a volverse un asunto de desconocimiento y desinterés. Ahora complacerlo a él o a ella parece que ya no nos interesa. Pero las palabras de Pablo nos recuerdan que eso no debe ser así. Allá en 1 Corintios capítulo 7, versos 33 y 34, Pablo menciona que para el que está casado, debería su pensamiento ser cómo agradar a su mujer. Y para aquella que ya se casó, debería ser constante su pensamiento en cómo agradar a su marido. Ahora, yo sé que eso se oye fácil, pero no es fácil. Mira, tal vez cuando eras novio, agradar a tu novia puede ser suficiente con llevarle un buen ramo de rosas en su cumpleaños o tal vez en su aniversario, porque esa no te la perdonan ni de soltero ni de casado. Entonces tienes que fijarte en esos detalles y lo haces. Pero ¿qué pasa cuando ya te casas? A ver, complácela todos los días. A ver, mi hermana, ¿cómo complace usted a su marido todos los días? Bueno, la respuesta, mis hermanos, está allí misma, implícita en el mismo texto. Debe ser una sola carne con tu cónyuge. Eso quiere decir, tú debes aprender a pensar como piensa él. Son una sola carne. Tú debes aprender a pensar como piensa ella. Son una sola carne. ¿Cuáles son sus necesidades emocionales? ¿Cuáles son sus necesidades físicas? ¿Cuáles son sus necesidades espirituales? Pero tú debes saber que el mundo piensa otra cosa. El mundo nos vende frases que a veces se las compramos. ¿Ha escuchado esa frase que los hombres dicen? A las mujeres no trates de entenderlas, solamente quiérelas, pero no intentes entenderlas. O frases semejantes he escuchado también en las mujeres. Los hombres son todos iguales, nadie las entiende, pero son iguales, todo, etcétera. Frases de ese tipo. Bueno, debes saber que la Escritura nos exhorta a algo diferente. Tú debes esforzarte en conocerlo y en agradarlo o agradarla todos los días. El apóstol Pedro, en su primera epístola, en el capítulo 3, en el versículo 7, dice lo siguiente: vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Escuchó a Pedro? Vivir con ellas como sabiamente. Ahora, yo quiero que escuche este mismo verso de la versión Nueva Traducción Viviente. Dice de la siguiente manera: de la misma manera ustedes, maridos, tienen que honrar a sus esposas,
Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátala como es debido, para que nada estorbe tus oraciones. Bueno, eso es diferente a lo que el mundo opina, ¿no es verdad? Mis hermanos, no miremos el matrimonio con los ojos del mundo. Miremoslo desde la sabiduría de Dios. Yo sé que cada cosa que he dicho aquí puede causar controversia, tal vez incluso molestia en algunos, pero mis hermanos, es la palabra de Dios. Tenemos que aprender a ver las cosas desde su perspectiva y entonces el asunto va a marchar bien. Un hombre y una mujer semejantes, pero diferentes, cada uno ocupando su lugar. Y en esa relación, mis hermanos, no es una competencia. Nos amamos, nos ayudamos, vivimos intentando conocernos y marchar armónicamente. Cada recomendación que hemos escuchado, mis hermanos, y cada principio básico lo tenemos que atesorar. Siga haciendo sus notas. Más adelante, mis hermanos, vamos a ir a cosas más concretas. Recuerde que siempre que tocamos un nuevo tema, mencionamos las generalidades, el marco solamente. Después iremos mencionando cosas prácticas y más concretas de todo esto. Mis hermanos, aquí dejamos por hoy. Que el Señor los bendiga.